Bienvenido a un nuevo video de El Rincón Estoico. Suscríbete a nuestro canal para formar parte de esta maravillosa familia estoica y activa la campana para no perderte ningún video. Quédate hasta el final de este video para aprender todo el conocimiento estoico que te cambiará la vida y te mostrará los secretos de la filosofía de los sabios del pasado. No olvides dejarnos tu historia en los comentarios, además de comentar un soy estoico para reclamar toda la sabiduría de este video. Ahora sí, sigamos con el video. ¿Alguna vez han sentido ese dolor profundo cuando la persona que aman simplemente deja de buscarlos? Ese dolor desgarrador cuando su teléfono ya no suena, los mensajes son ignorados, el vacío cruel de ser reemplazados por otra persona como si nunca hubieran existido. Esa opresión en el pecho cuando alguien que amas decide que ya no te quiere es casi insoportable, ¿verdad? El rechazo duele como una herida abierta. Noches sin dormir, lágrimas escondidas y ese nudo en la garganta cada vez que algo te recuerda a esa persona. Te levantas cada mañana esperando que tal vez hoy sea diferente, que tal vez hoy esa persona se dé cuenta de lo que perdió. Pero los días pasan, las semanas se convierten en meses y el silencio se vuelve ensordecedor. Pero déjenme preguntarles algo. ¿Por qué algunas personas logran revertir este sufrimiento mientras otras siguen atrapadas en el dolor? ¿Por qué hay gente que, después de ser rechazada, logra que la misma persona que los ignoró regrese buscándolos desesperadamente? Pues resulta que existe un secreto guardado por los filósofos estoicos desde hace más de 2000 años que transforma completamente esta dolorosa realidad. Un método antiguo y poderoso que, cuando se aplica correctamente, hará que la persona que los ignoró comience a sentir su ausencia de forma insoportable. Y lo más sorprendente es que ella misma buscará desesperadamente un camino de vuelta a su vida. No estoy hablando de manipulación ni de jueguitos mentales. Estoy hablando de una transformación profunda y auténtica que los convertirá en personas magnéticas. Imaginen por un momento cómo se sentiría si, en lugar de estar rogando por atención, las personas los buscaran constantemente. Si en lugar de sentirse rechazados y olvidados, se convirtieran en alguien tan valioso que otros no pueden evitar extrañarlos cuando no están presentes. Esto no es fantasía, amigos. Es el resultado de aplicar principios psicológicos profundos que los antiguos filósofos estoicos entendieron perfectamente. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, Séneca, el consejero más respetado de su época, y Epicteto, quien pasó de ser esclavo a ser uno de los maestros más buscados de la antigüedad. Estos hombres no solo eran filósofos teóricos, eran personas que enfrentaron pérdidas devastadoras, traiciones profundas, rechazos dolorosos, y aún así desarrollaron una sabiduría práctica que los hacía irresistiblemente atractivos para quienes los rodeaban. Hoy les voy a compartir esta sabiduría ancestral adaptada a nuestros tiempos modernos. Y créanme, cuando terminen de escuchar este video, van a entender por qué tantas personas de nuestra edad, especialmente nosotros que ya tenemos experiencia en la vida, podemos aplicar estos principios de manera tan efectiva. Porque verán, nosotros que ya hemos vivido, que hemos amado, que hemos perdido, que hemos sufrido, tenemos algo que los jóvenes no tienen, la sabiduría que viene de la experiencia. Y cuando combinamos esa sabiduría con los principios estoicos, nos convertimos en una fuerza magnética imparable. Pero antes de continuar, si este contenido les está pareciendo interesante, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir compartiendo esta sabiduría estoica que tanto nos puede servir en nuestra vida diaria. El fundamento estoico del magnetismo personal. La ciencia detrás del dolor del rechazo. Antes de entrar en los principios estoicos, necesitamos entender por qué el rechazo duele tanto. Los científicos han descubierto que cuando experimentamos rechazo social, las mismas áreas del cerebro que se activan cuando sentimos dolor físico se encienden. Es decir, el rechazo literalmente duele como una herida física. Pero aquí está lo interesante. Así como podemos desarrollar tolerancia al dolor físico, también podemos desarrollar fortaleza emocional ante el rechazo. Y esto es exactamente lo que los estoicos descubrieron hace más de 2 milenios. La historia completa de Don Roberto. Permítanme contarles la historia completa de Don Roberto,
un señor de 58 años que conocí hace algunos meses en una situación muy particular. Roberto trabajaba como supervisor en una fábrica textil aquí en Guadalajara, y aunque no era el gerente ni tenía el puesto más alto, algo extraordinario sucedía a su alrededor. Cuando había conflictos entre los trabajadores, todos iban con Roberto. Cuando los jefes tenían problemas personales, bajaban a platicar con él. Incluso cuando los empleados más jóvenes necesitaban consejos sobre sus relaciones, buscaban a Roberto. Era como si fuera un imán humano. Pero Roberto no siempre fue así. Lo que más me llamó la atención es que había pasado por una separación muy dolorosa apenas 2 años antes. Su esposa de 25 años lo había dejado por otro hombre, y según me contó, los primeros meses fueron devastadores. «Mire, joven», me dijo, «yo andaba como alma en pena, rogándole que volviera, mandándole flores, hasta me puse a tomar más de la cuenta. Me aparecía en su trabajo, le mandaba mensajes a todas horas, le rogaba a sus amigas que intercedieran por mí. Era patético». Roberto me describió cómo se levantaba cada mañana con la esperanza de que ese día ella regresara. Cómo checaba su teléfono cada 5 minutos esperando un mensaje. Cómo se la pasaba acechando sus redes sociales para ver si había alguna señal de que lo extrañara. Pero entre más la perseguía, me confesó, más se alejaba. Llegó al punto donde me bloqueó de todas partes y hasta amenazó con poner una orden de restricción si no la dejaba en paz. Fue en ese momento más bajo de su vida cuando Roberto tocó fondo. Se dio cuenta de que se había convertido en alguien que él mismo no reconocía. Un hombre desesperado, necesitado, que había perdido toda su dignidad. Pero algo cambió en Roberto cuando un día, revisando las cosas de su padre fallecido, encontró un libro viejo sobre filosofía estoica. No sabía ni qué significaba esa palabra, me confesó, pero algo me llamó la atención de esas ideas tan antiguas. Roberto comenzó a leer sobre Marco Aurelio, un emperador que había perdido hijos, que había enfrentado traiciones, que había sufrido profundamente, pero que había desarrollado una fortaleza interior inquebrantable. Leyó sobre Epicteto, quien había sido esclavo y había sufrido abusos, pero que se había convertido en uno de los hombres más respetados de su época. Me di cuenta, me dijo Roberto, de que estos hombres habían sufrido mucho más que yo, pero habían encontrado una manera de convertir ese sufrimiento en fortaleza. Roberto comenzó a aplicar los principios estoicos sin siquiera darse cuenta completamente de lo que estaba haciendo. Dejó de perseguir a su exesposa, se enfocó en su crecimiento personal, desarrolló una paz interior que irradiaba tranquilidad. El cambio no fue inmediato. Los primeros días fueron los más difíciles. Roberto me contó que tenía que luchar constantemente contra el impulso de mandarle mensajes, de llamarla, de buscar excusas para verla. Pero cada vez que sentía esa desesperación, me explicó, me preguntaba, ¿qué haría Marco Aurelio en esta situación? Y la respuesta siempre era la misma, se enfocaría en lo que puede controlar, que es él mismo. Gradualmente, Roberto comenzó a desarrollar intereses propios. Se inscribió en un curso de carpintería, comenzó a hacer ejercicio, retomó la lectura. Pero lo más importante, comenzó a trabajar en su paz interior. Y entonces, algo increíble sucedió. No solo su exesposa comenzó a buscarlo de nuevo, aunque él ya había decidido seguir adelante, sino que se convirtió en esa persona magnética que todos buscaban en su trabajo. La diferencia, me explicó, es que ya no necesitaba que nadie me validara. Estaba completo conmigo mismo, y eso se notaba. Las personas comenzaron a buscarme porque sabían que cuando hablaban conmigo, no iban a encontrar a alguien desesperado o necesitado, sino a alguien centrado y en paz. El principio de la autosuficiencia emocional, profundizado. El primer secreto que descubrieron los estoicos es lo que llamaban autarquía o autosuficiencia emocional. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su época, escribió en sus meditaciones, «Muy poco se necesita para hacer una vida feliz, todo está dentro de ti, en tu forma de pensar». Pero ojo, esto no significa volverse frío o insensible. La autosuficiencia emocional es como tener un pozo profundo de agua dentro de ti.
Puedes compartir esa agua con otros, puedes disfrutar cuando otros también tienen agua, pero nunca dependes de que otros te den agua para sobrevivir. Déjenme explicarles esto con una analogía que me gusta mucho. Imaginen dos tipos de personas en una fiesta. La primera llega desesperada por atención, buscando constantemente validación, necesitando que otros la hagan sentir importante. Esta persona es como un teléfono con la batería baja, constantemente necesita ser conectada a un cargador, la atención de otros, para funcionar. La segunda persona llega a la fiesta sintiéndose completa consigo misma. Disfruta la compañía de otros, pero no la necesita para sentirse bien. Esta persona es como un teléfono con batería completa, puede compartir su energía con otros sin agotarse. ¿A cuál de estas dos personas prefieren tener cerca? La respuesta es obvia, ¿verdad? Piénsenlo de esta manera. Cuando una persona no depende emocionalmente de los demás para sentirse completa, automáticamente se vuelve más atractiva. Es como el dicho mexicano, el que no tiene de qué presumir, presume de lo que no tiene. Pero aquí es al revés, el que tiene paz interior no necesita presumir nada. La autosuficiencia emocional no significa que no necesitemos a otros. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza. Significa que nuestra felicidad básica, nuestro sentido de valor personal, nuestra paz interior, no dependen de la aprobación o presencia constante de otros. La paradoja del desapego. Aquí viene algo que puede sonar contradictorio, pero que es la clave de todo. Mientras más desapegados estemos del resultado, más probabilidades tenemos de obtenerlo. Los estoicos llamaban a esto amor fati, amor al destino, aceptación de lo que es. Pero cuidado, porque el desapego no es lo mismo que la indiferencia. Esta es una distinción crucial que muchas personas no entienden. La indiferencia dice, no me importa. Es una actitud fría, distante, que surge del miedo al dolor. Es como construir un muro alrededor de tu corazón para protegerte. El desapego dice, me importa, pero no voy a permitir que controle mi bienestar. Es una actitud cálida pero centrada, que surge de la fortaleza interior. Es como tener un corazón abierto pero protegido por sabiduría. Es como cuando van al mercado. Si llegan desesperados, necesitando comprar algo específico a como de lugar, los vendedores lo notan y pueden aprovecharse. Pueden subir los precios, pueden ofrecerles productos de menor calidad, porque saben que ustedes están en una posición de necesidad. Pero si llegan tranquilos, sabiendo que pueden encontrar lo que buscan aquí o en otro lugar, tienen más poder de negociación. Pueden evaluar las opciones con calma, pueden irse si no les conviene, pueden conseguir mejores precios porque no están desesperados. En las relaciones funciona exactamente igual. Cuando estamos desesperados por recuperar a alguien, esa persona lo siente y, inconscientemente, pierde respeto por nosotros. Pero cuando estamos en paz con nosotros mismos, cuando sabemos que podemos ser felices con o sin esa persona, paradójicamente nos volvemos más atractivos. Los estoicos entendían que la necesidad repele, la abundancia atrae. No abundancia material, sino abundancia emocional. Cuando tienes suficiente amor propio, suficiente paz interior, suficiente propósito en tu vida, no necesitas que otros llenen tus vacíos. El poder de la presencia consciente. Séneca, otro gran filósofo estoico, decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y esto se aplica perfectamente a nuestras relaciones. Déjenme contarles sobre Doña María, una señora de 67 años que conocí en un café del centro. María tenía una cualidad extraordinaria. Cuando hablabas con ella, sentías que eras la persona más importante del mundo en ese momento. No checaba su celular, no miraba hacia otros lados, no parecía estar pensando en qué iba a responder. Simplemente estaba ahí, completamente presente. Un día decidí observar más de cerca qué hacía María de diferente. Me di cuenta de que cuando alguien se acercaba a hablar con ella, María hacía algo muy sutil pero poderoso. Dejaba lo que estaba haciendo, se volteaba completamente hacia la persona y le daba toda su atención. Si estaba leyendo, cerraba el libro.
Si estaba tomando café, dejaba la taza. Si estaba viendo algo en su teléfono, lo guardaba inmediatamente. Era como si en ese momento, esa persona fuera lo único que existía en el mundo para ella. Un día le pregunté cómo había desarrollado esa habilidad y me dijo algo que nunca olvidaré. Mijo, después de que perdí a mi esposo, me di cuenta de que cada conversación podría ser la última. Entonces decidí que si alguien me regalaba su tiempo, yo le regalaría toda mi atención. María me contó que su esposo había muerto repentinamente de un infarto. La última conversación que tuvimos fue muy superficial, me confesó. Él me estaba contando algo sobre su trabajo y yo estaba viendo la televisión, respondiendo a medias. Nunca pensé que sería la última vez que hablaríamos. Esa experiencia transformó completamente la forma en que María se relacionaba con otros. Entendió que la atención es el regalo más valioso que podemos dar a otra persona. Esa presencia consciente que María había desarrollado la convertía en alguien que todos buscaban. Los meseros del café la adoraban, los otros clientes siempre terminaban platicando con ella, incluso desconocidos se acercaban a su mesa. ¿Saben qué pasa cuando alguien recibe este tipo de atención consciente? Que la extraña cuando no está. Es como cuando van a un restaurante donde los atienden de maravilla, después quieren regresar, ¿verdad? En nuestro mundo de distracciones constantes, la presencia consciente se ha vuelto un bien escaso. Todos estamos físicamente presentes pero mentalmente ausentes. Estamos en una conversación pero pensando en el trabajo. Estamos con nuestra familia pero checando el celular. Estamos con nuestros amigos pero preocupados por otros problemas. Cuando desarrollas la habilidad de estar verdaderamente presente con alguien, esa persona siente algo especial que no puede encontrar en otros lugares. Siente que es importante, que vale la pena, que merece atención completa. Antes de continuar con más secretos estoicos, quiero pedirles un favor. Si hasta ahora este contenido les está sirviendo, si sienten que están aprendiendo algo valioso que pueden aplicar en sus relaciones, por favor denle like al video. Esto me ayuda muchísimo para que YouTube se lo muestre a más personas que, como ustedes, están buscando crecer y mejorar sus relaciones. También, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Cada semana subo contenido sobre estoicismo práctico, especialmente pensado para personas como nosotros, que ya tenemos experiencia en la vida y queremos aplicar esta sabiduría ancestral en nuestro día a día. Y déjenme decirles algo, este conocimiento no es solo para recuperar a alguien que se alejó. Es para convertirse en una mejor versión de ustedes mismos, en alguien que naturalmente atrae relaciones saludables y significativas. Recuerden que estamos construyendo una comunidad de personas maduras que entienden que el crecimiento personal no tiene edad, que saben que nunca es demasiado tarde para transformarse y mejorar sus relaciones. Ahora sí, continuemos con el segundo gran secreto. La alquimia de la comunicación estoica. El arte de escuchar como un estoico. Epicteto, quien fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más respetados de Roma, tenía una frase que me encanta: tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pero la sabiduría estoica va mucho más allá de solo escuchar. Los estoicos desarrollaron lo que podríamos llamar escucha empática desapegada. Suena complicado, pero les voy a explicar qué significa esto con una historia detallada. Conocí a don Aurelio, un señor de 72 años que trabajaba como consejero voluntario en una iglesia de mi colonia. Aurelio tenía una habilidad extraordinaria. Las personas salían de hablar con él sintiéndose mejor, pero no porque les dijera lo que querían escuchar, sino porque las ayudaba a ver sus situaciones con claridad. Aurelio me contó que había desarrollado esta habilidad después de pasar por una crisis personal muy profunda. Hace 20 años, me dijo, yo era completamente diferente. Era de esas personas que siempre tenían la respuesta para todo, que interrumpían a los demás para dar consejos, que pensaban que sabían lo que era mejor para todos. Pero la vida le enseñó humildad de una manera muy dura. Su hijo mayor se suicidó después de años de luchar contra la depresión. Yo siempre le decía que se pusiera las pilas, que echara ganas,
que la vida era bella, me confesó con lágrimas en los ojos. Nunca realmente lo escuché. Nunca entendí su dolor. Esa pérdida devastadora transformó completamente la forma en que Aurelio se relacionaba con otros. Me di cuenta, me dijo, de que la mayoría de las veces las personas no necesitan consejos. Necesitan ser escuchadas, necesitan sentirse comprendidas, necesitan que alguien valide su experiencia. Un día observé cómo una señora llegó llorando porque su hijo de 35 años no conseguía trabajo y se la pasaba en la casa sin hacer nada. La señora estaba desesperada, enojada, frustrada. Había venido buscando que Aurelio le dijera qué hacer. Pero Aurelio no hizo lo que ella esperaba. No le dio consejos inmediatos. No le dijo que fuera más dura con su hijo o que lo corriera de la casa. En su lugar, la escuchó durante 20 minutos sin interrumpir, sin juzgar, sin dar consejos. Cuando ella terminó de desahogarse, Aurelio le hizo una pregunta simple. «Señora, ¿qué es lo que más le preocupa de esta situación?» Ella respondió, «Que mi hijo no va a poder salir adelante». Entonces él preguntó, «¿Y qué puede hacer usted para ayudarlo sin hacerle daño?». En los siguientes 30 minutos, esa señora había llegado a sus propias conclusiones sobre qué hacer. No porque Aurelio le dijera qué hacer, sino porque la ayudó a pensar con claridad. Eso es la escucha empática desapegada, estar completamente presente para la otra persona, sentir compasión por su dolor, pero sin que sus emociones nos arrastren. Es como ser un faro en medio de la tormenta. Estamos ahí, firmes, proporcionando luz y orientación, pero sin que la tormenta nos mueva de nuestro lugar. La historia expandida de Doña Carmen. Les voy a contar más detalles sobre Doña Carmen, esa señora de 62 años que conocí en un grupo de lectura. Carmen había enviudado hace 5 años, y según me contó, los primeros 2 años fueron muy difíciles. Se sentía perdida, enojada con Dios, resentida con la vida. Después de que murió mi esposo, me contó, yo me volví muy amargada. Todo me molestaba, todo me parecía injusto. Cuando las personas me contaban sus problemas, yo siempre respondía con algo como, eso no es nada comparado con lo que yo he pasado. Carmen se dio cuenta de que se había convertido en una de esas personas que siempre compiten por ver quién ha sufrido más. Me di cuenta, me dijo, de que estaba alejando a todos con mi amargura. Mis propios hijos empezaron a visitarme menos porque cada conversación se convertía en una sesión de quejas. Fue entonces cuando Carmen decidió hacer un cambio consciente. Comenzó a leer sobre filosofía estoica, especialmente sobre cómo manejar el dolor y la pérdida. Aprendí, me explicó, que mi dolor no me daba derecho a minimizar el dolor de otros. Pero Carmen tenía algo especial. Cuando le platicabas tus problemas, salía sintiéndose mejor, pero no porque ella te dijera lo que querías escuchar, sino porque te ayudaba a ver las cosas con claridad. Un día, una amiga del grupo llegó muy alterada porque había descubierto que su esposo le había mentido sobre unos gastos. Estaba furiosa, hablando de divorcio, de venganza. Todos en el grupo empezamos a darle consejos, córrelo de la casa, habla con un abogado, enséñale quién manda. Pero Carmen solo escuchó. Cuando la señora terminó de desahogarse, Carmen le dijo con mucha tranquilidad, «Amiga, veo que estás muy lastimada. Debe ser muy difícil sentir que no puedes confiar en tu esposo. Dime, ¿qué es lo que más te duele de esta situación?». La señora se quedó pensando y respondió, «Que siento que no me respeta». Carmen asintió y preguntó, «¿Y qué necesitarías de él para sentir que sí te respeta?». En lugar de alimentar el drama, Carmen ayudó a su amiga a identificar qué era lo que realmente necesitaba. Al final, la señora decidió tener una conversación honesta con su esposo en lugar de explotar o tomar decisiones impulsivas. Después le pregunté a Carmen cuál era su secreto, y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mijo, cuando alguien me platica sus problemas, yo no trato de arreglarlos. Tampoco me pongo a sufrir con ellos. Lo que hago es escuchar de verdad, sin juzgar, y luego les ayudo a ver qué pueden controlar y qué no. Así de sencillo». Sin saberlo,
Carmen estaba aplicando uno de los principios fundamentales del estoicismo, la dicotomía del control. Y esto la convertía en alguien a quien todos buscaban cuando necesitaban claridad. El poder de las preguntas correctas. Los estoicos eran maestros en el arte de hacer las preguntas correctas. No se enfocaban en ¿por qué me pasa esto a mí?, sino en ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Y cómo puedo crecer a partir de esto? Cuando aplicamos esto en nuestras conversaciones, algo mágico sucede. En lugar de dar consejos no solicitados, que nadie quiere escuchar, hacemos preguntas que ayudan a la otra persona a encontrar sus propias respuestas. Déjenme darles algunos ejemplos específicos. Situación 1. Un amigo les dice, estoy muy enojado con mi jefe porque no me dio el aumento que esperaba. Respuesta típica. ¿Tu jefe es un tacaño o deberías buscar otro trabajo? Respuesta estoica. Veo que estás muy frustrado. ¿Qué opciones sientes que tienes en esta situación? Situación 2. Su hija les dice, mi esposo nunca me ayuda con los niños. Respuesta típica. ¿Los hombres son todos iguales o deberías ponerlo en su lugar? Respuesta estoica. Debe ser muy cansado para ti. ¿Has hablado con él sobre cómo te sientes? Situación 3. Un vecino les dice, estoy muy preocupado por mi salud. Respuesta típica. No te preocupes, todo va a estar bien o yo conozco a alguien que tuvo lo mismo. Respuesta estoica. Entiendo tu preocupación. ¿Qué es lo que más te inquieta específicamente? ¿Ven la diferencia? En los primeros casos, estamos dando nuestra opinión o tratando de arreglar el problema. En los segundos, estamos ayudando a la persona a reflexionar y encontrar sus propias respuestas. Los estoicos entendían que cuando das consejos no solicitados, la persona se siente juzgada o controlada. Pero cuando haces preguntas que la ayudan a reflexionar, se siente respetada y valorada. La comunicación sin drama. Aquí viene algo que es especialmente importante para nosotros, los adultos maduros, la comunicación sin drama. Los estoicos entendían que el drama emocional es una pérdida de energía y que, además, aleja a las personas. Déjenme contarles sobre mi tío Raúl, un hombre de 65 años que tenía una habilidad extraordinaria para manejar situaciones difíciles sin crear drama. Raúl trabajaba como mediador en disputas familiares, y las personas lo buscaban porque sabían que con él no habría gritos, acusaciones o tomas de partido. Raúl me contó que no siempre fue así. Cuando era joven, me dijo, yo era muy explosivo. Cualquier cosa me sacaba de quicio. Si alguien me contradecía, yo me ponía a discutir hasta ganar. Si había un conflicto, yo tomaba partido inmediatamente. Pero la vida le enseñó que esa forma de comunicarse no solo era agotadora, sino que también alejaba a las personas. Me di cuenta, me explicó, de que cuando reaccionaba emocionalmente a todo, las personas dejaban de confiar en mí. No sabían si yo iba a explotar o si iba a tomar partido. Un día, 2 hermanos llegaron a su oficina peleados por una herencia. Llevaban meses sin hablarse, cada uno culpando al otro de ser codicioso y deshonesto. Cuando empezaron a gritarse enfrente de Raúl, él simplemente levantó la mano y dijo con voz tranquila, «Señores, veo que ambos están muy dolidos. Entiendo que esta situación es difícil para los dos. ¿Qué les parece si cada uno me explica, sin interrupciones, qué es lo que más le preocupa de esta situación?» En lugar de engancharse en el drama, Raúl mantuvo la calma y ayudó a cada hermano a expresar sus preocupaciones reales. Al final de la sesión, habían llegado a un acuerdo que ambos consideraron justo. Esto no significa ser fríos o insensibles. Significa ser emocionalmente estables. Cuando alguien viene con un problema, no nos ponemos más nerviosos que ellos. Cuando alguien está enojado, no nos enganchamos en su enojo. Cuando alguien está triste, los acompañamos sin hundirnos en su tristeza. Es como el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Pero aquí es al revés. En río revuelto, el que mantiene la calma es el que puede ayudar a otros a encontrar la orilla. El secreto de la validación auténtica, expandido.
Los estoicos sabían algo que la psicología moderna ha confirmado: todos necesitamos sentirnos validados. Pero hay una diferencia enorme entre validación auténtica y validación falsa. La validación falsa es cuando le decimos a alguien lo que queremos que escuche, aunque no sea verdad. Es como cuando una amiga te pregunta si se ve bien con un vestido que obviamente no le queda, y tú le dices te ves hermosa solo para no lastimarla. La validación auténtica es cuando reconocemos genuinamente los sentimientos de la otra persona, sin necesariamente estar de acuerdo con sus acciones o interpretaciones. Déjenme darles ejemplos específicos. Situación: un amigo dice: estoy muy enojado con mi esposa porque no me apoya en mi negocio. Validación falsa: tienes razón, tu esposa no te comprende. Deberías buscar a alguien que sí te apoye. Validación auténtica: veo que te sientes muy frustrado porque sientes que no tienes el apoyo que necesitas. Debe ser muy difícil para ti sentir que tu esposa no está de tu lado en algo tan importante. ¿Ven la diferencia? En el primer caso, estamos alimentando el conflicto entre él y su esposa. En el segundo, estamos reconociendo su emoción sin tomar partido ni hacer juicios. La validación auténtica requiere más habilidad emocional, pero es infinitamente más poderosa. La persona se siente escuchada y comprendida, pero no manipulada. Oigan, si están disfrutando este contenido y sienten que les está sirviendo para mejorar sus relaciones, me harían un gran favor compartiendo este video con alguien que crean que también le puede servir. Puede ser un familiar, un amigo, alguien de su trabajo. El conocimiento estoico es tan poderoso que entre más lo compartimos, más se multiplica. Y créanme, hay muchas personas ahí afuera que necesitan escuchar estos principios. También los invito a que dejen un comentario contándome cuál de estos principios les ha llamado más la atención. ¿Han notado alguna vez cómo las personas más tranquilas y centradas son las que más buscan? Me encanta leer sus experiencias y reflexiones. Recuerden que estamos construyendo una comunidad de personas que quieren crecer y aplicar la sabiduría estoica en su vida diaria. Su participación hace que este canal sea mucho más valioso para todos. Y no se olviden de activar las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Cada semana subo videos con sabiduría práctica que pueden aplicar inmediatamente en sus vidas. Ahora vamos con el tercer gran secreto: el magnetismo de la fortaleza interior. La fortaleza que atrae. Marco Aurelio escribió: puedes cometer una injusticia no solo haciendo algo, sino también no haciendo nada. Pero también entendía que la verdadera fortaleza no se demuestra siendo agresivo o dominante, sino siendo inquebrantable internamente. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que cuando desarrollamos una fortaleza interior genuina, las personas lo perciben. No necesitamos andar presumiendo nuestros logros o tratando de impresionar a nadie. Nuestra presencia misma comunica estabilidad, confianza y paz. Es como la diferencia entre un árbol joven que se dobla con cualquier viento y un roble centenario que permanece firme incluso en las tormentas más fuertes. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes tienen esa solidez interior. Pero esta fortaleza no se desarrolla de la noche a la mañana. Es el resultado de haber enfrentado dificultades, de haber sufrido, de haber aprendido a levantarse después de cada caída. Y nosotros, que ya tenemos experiencia en la vida, tenemos una ventaja enorme en este aspecto. La historia completa de Don Miguel. Permítanme contarles la historia completa de Don Miguel, un señor de 65 años que trabajaba como conserje en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Miguel no tenía estudios universitarios, no ganaba mucho dinero, no tenía un carro del año, no vestía trajes caros. Pero tenía algo que todos los ejecutivos de ese edificio envidiaban: paz interior. Miguel había pasado por experiencias que habrían quebrado a muchos. Nació en una familia muy pobre en un pueblo de Michoacán. Su padre era alcohólico y violento. Su madre trabajaba de sol a sol para mantener a 8 hijos. Miguel tuvo que empezar a trabajar a los 12 años para ayudar a su familia. A los 20 años, Miguel se vino a la ciudad buscando mejores oportunidades.
Se casó joven con una muchacha de su pueblo, y juntos lucharon por salir adelante. Pero la vida les tenía preparadas muchas pruebas. Perdió a su primera esposa en un accidente cuando tenía 35 años, quedándose solo con 3 hijos pequeños. Esa fue la época más oscura de mi vida, me contó. No sabía cómo iba a sacar adelante a mis hijos solo. Trabajaba de día y de noche, apenas dormía, apenas comía. Miguel tuvo que trabajar doble turno durante años para sacarlos adelante. Fue chofer de taxi en las noches, conserje en las mañanas, y los fines de semana hacía trabajos de plomería. Había días, me confesó, que no sabía de dónde iba a sacar para la comida del día siguiente. Pero Miguel nunca se rindió. Poco a poco, con mucho esfuerzo, logró que sus 3 hijos terminaran la escuela. 2 de ellos incluso llegaron a la universidad. Cuando ya estaban grandes, Miguel se volvió a casar, pero después de 10 años, su segundo matrimonio también terminó en divorcio. Mi segunda esposa me dejó por un hombre más joven, me contó sin amargura. Al principio me dolió mucho, me sentí como un fracasado. Pensé que tal vez yo no servía para las relaciones. Cuando lo conocí, Miguel me contó que hubo una época en la que estaba muy amargado. Mire, joven, me dijo, yo andaba enojado con la vida, con Dios, con todo el mundo. Pensaba que la vida había sido injusta conmigo. ¿Por qué a mí me tocaba sufrir tanto mientras otros parecían tener todo fácil? Pero algo cambió cuando Miguel comenzó a leer libros de filosofía en la biblioteca del edificio donde trabajaba. No era que buscara filosofía, me explicó, sino que tenía mucho tiempo libre en las noches y empecé a leer lo que encontraba. Gradualmente, Miguel fue desarrollando una perspectiva diferente sobre sus experiencias. En lugar de ver sus dificultades como castigos injustos, comenzó a verlas como oportunidades de crecimiento. Cada problema que enfrenté me enseñó algo, me dijo. La muerte de mi primera esposa me enseñó a valorar cada día. Criar a mis hijos solo me enseñó a ser fuerte. El divorcio me enseñó que no puedo controlar a otras personas, solo a mí mismo. La pobreza me enseñó a valorar lo que tengo. Esta transformación interior se reflejaba en cómo Miguel interactuaba con todos en el edificio. Cuando los empleados tenían problemas, bajaban a platicar con él. Cuando los jefes estaban estresados, se acercaban a Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel había desarrollado, a través de los años y las experiencias difíciles, una fortaleza interior que irradiaba tranquilidad. La diferencia, me explicó Miguel, es que ya no me tomo las cosas tan personal. Cuando alguien está enojado, entiendo que está sufriendo. Cuando alguien es grosero, sé que probablemente está pasando por algo difícil. Ya no reacciono a todo como si fuera un ataque personal. Miguel me dijo una vez, mire, joven, yo ya pasé por muchas cosas en la vida. Perdí trabajos, perdí seres queridos, tuve problemas de salud. Pero aprendí que lo único que realmente puedo controlar es cómo reacciono ante las cosas. Y cuando uno aprende eso, la vida se vuelve más sencilla. Sin saberlo, Miguel estaba aplicando el principio estoico fundamental, enfocarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar. El poder de la vulnerabilidad controlada. Aquí viene algo que puede sonar contradictorio, la vulnerabilidad controlada. Los estoicos no eran robots sin emociones. Eran seres humanos que habían aprendido a manejar sus emociones de manera inteligente. Déjenme explicarles la diferencia con un ejemplo detallado. Conocí a 2 personas que habían pasado por divorcios difíciles. La primera, llamémosla Ana, constantemente hablaba de su exesposo, me hizo esto, me hizo aquello, por su culpa estoy así. Cada conversación terminaba siendo sobre su victimización. Ana había convertido su dolor en su identidad. Cuando la conocías, a los 5 minutos ya sabías toda la historia de su divorcio, todos los detalles de cómo su exesposo la había traicionado, todas las injusticias que había sufrido. Ana usaba su dolor como una forma de conseguir atención y simpatía. La segunda, llamémosla Rosa, también había pasado por un divorcio difícil,
pero cuando hablaba de su experiencia decía cosas como: fue un periodo muy doloroso de mi vida, pero aprendí mucho sobre mí misma. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. Rosa había convertido su dolor en sabiduría. No negaba que había sufrido, pero no se quedaba atrapada en el papel de víctima. Cuando hablaba de su experiencia, lo hacía desde un lugar de crecimiento y aprendizaje. ¿Ven la diferencia? Ana compartía su dolor desde la victimización. Rosa compartía su experiencia desde la sabiduría. La primera actitud repele porque nadie quiere cargar con el drama de otros. La segunda atrae porque todos queremos aprender de alguien que ha convertido sus heridas en sabiduría. Esto significa que cuando compartimos nuestras experiencias difíciles, no lo hacemos desde la victimización, sino desde la sabiduría. No decimos: ¡ay, pobrecito de mí, miren todo lo que he sufrido! Decimos: pasé por esta situación difícil y esto fue lo que aprendí. La estabilidad emocional como imán. En nuestro mundo moderno, lleno de ansiedad, estrés y cambios constantes, la estabilidad emocional se ha vuelto un bien muy escaso. Y como todo lo que es escaso, se vuelve valioso. Piensen en las personas que más admiran en su vida. Seguramente comparten una característica: no se alteran fácilmente. Pueden estar en medio de una crisis y mantener la calma. Pueden recibir malas noticias y procesarlas sin drama. Pueden enfrentar conflictos sin perder la compostura. Cuando una persona desarrolla estabilidad emocional, no porque ignore sus emociones, sino porque las ha aprendido a manejar, se convierte automáticamente en un refugio para otros. Es como un oasis en el desierto. Todos quieren llegar ahí. Los estoicos entendían que nuestras emociones son como el clima, van y vienen, cambian constantemente. Pero nosotros podemos ser como una montaña. El clima puede cambiar a nuestro alrededor, pero nosotros permanecemos firmes. Déjenme contarles sobre Doña Esperanza, una señora de 64 años que trabajaba como recepcionista en una clínica médica. Esperanza había desarrollado una estabilidad emocional extraordinaria que la convertía en el ancla de toda la clínica. Mire, joven, me contó, en este trabajo uno ve de todo. Personas que llegan con mucho dolor, familias desesperadas, doctores estresados. Al principio yo me llevaba todos los problemas a mi casa. Lloraba con los pacientes, me angustiaba con las familias, me estresaba con los doctores. Esperanza me explicó que esa forma de trabajar la estaba destruyendo emocionalmente. Me di cuenta, me dijo, de que si yo también me ponía nerviosa, no podía ayudar a nadie. Tenía que aprender a mantener la calma para poder ser útil. Gradualmente, Esperanza desarrolló la habilidad de estar presente para el dolor de otros sin absorberlo. Podía consolar a una madre preocupada sin ponerse ansiosa. Podía calmar a un paciente nervioso sin perder su tranquilidad. La clave, me explicó, es entender que puedes sentir compasión sin sufrir. Puedes acompañar a alguien en su dolor sin hundirte en él. Esta estabilidad emocional hizo que Esperanza se convirtiera en alguien indispensable en la clínica. Los pacientes pedían específicamente citas cuando ella estaba trabajando. Los doctores la consultaban cuando tenían situaciones difíciles. Incluso las familias de los pacientes la buscaban para pedirle consejos. Esto no significa reprimir las emociones o fingir que no las tenemos. Significa desarrollar la habilidad de sentir las emociones sin ser controlados por ellas. Es como aprender a nadar. Las olas pueden ser fuertes, pero tú sabes cómo mantenerte a flote. El arte de establecer límites sanos, desarrollado. Uno de los aspectos más importantes de la fortaleza interior es saber establecer límites sanos. Esto no significa ser groseros o insensibles. Significa ser claros sobre lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no. Conocí a una señora llamada Patricia, de 55 años, que tenía una habilidad extraordinaria para establecer límites sin lastimar a nadie. Patricia tenía una hermana que constantemente la llamaba para quejarse de su matrimonio, pero nunca estaba dispuesta a hacer algo para cambiar su situación. Durante años, me contó Patricia, escuché las mismas quejas una y otra vez.
Mi hermana me llamaba a cualquier hora del día o de la noche para contarme los mismos problemas. Yo pensaba que era mi obligación como hermana estar siempre disponible para ella. Patricia me explicó que estas conversaciones se habían vuelto agotadoras. Era como un disco rayado, me dijo. Siempre los mismos problemas, siempre las mismas quejas, pero nunca ninguna acción para cambiar las cosas. Un día, Patricia se dio cuenta de que estas conversaciones no estaban ayudando a su hermana, sino que la estaban manteniendo atrapada en un ciclo de victimización. Me di cuenta, me confesó, de que al escuchar constantemente sus quejas sin desafiarla a hacer algo, yo estaba siendo parte del problema. Fue entonces cuando Patricia decidió establecer límites claros. La próxima vez que su hermana la llamó para quejarse, Patricia le dijo con mucha amabilidad pero firmeza: «Hermana, te quiero mucho y me duele verte sufrir. Pero siento que estas conversaciones se están volviendo repetitivas. ¿Qué te parece si mejor pensamos en algunas soluciones?» Su hermana se molestó al principio. Me dijo que yo era egoísta, me contó Patricia, que no me importaban sus problemas, que era una mala hermana. Pero yo mantuve mi posición. Patricia le explicó a su hermana que la seguía queriendo, pero que ya no iba a participar en conversaciones que solo giraran alrededor de quejas sin soluciones. Le dije que cuando estuviera lista para hablar de soluciones, yo estaría ahí para apoyarla. Después de unas semanas de silencio, la hermana de Patricia volvió a llamar, pero esta vez con una actitud diferente. Había comenzado a ir a terapia matrimonial y quería contarle a Patricia sobre su progreso. Establecer ese límite, me dijo Patricia, no solo me ayudó a mí, sino que también ayudó a mi hermana. La obligó a tomar responsabilidad por su situación en lugar de solo quejarse. Los estoicos tenían muy claro que no podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos controlar cómo respondemos a esas acciones. Y parte de esa respuesta incluye establecer límites claros. La generosidad inteligente, expandido. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar generosidad inteligente. Esto significa dar de nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro apoyo, pero de manera consciente y sostenible. No se trata de ser egoístas, sino de entender que si nos vaciamos completamente ayudando a otros, al final no podremos ayudar a nadie. Es como el ejemplo de las máscaras de oxígeno en los aviones. Primero te pones la tuya, luego ayudas a otros. Conocí a un señor llamado Eduardo, de 68 años, que era conocido en su colonia por ser muy generoso. Pero Eduardo tenía una sabiduría especial, sabía cuándo ayudar y cuándo no ayudar. Eduardo me contó que no siempre fue así. Cuando era más joven, me dijo, yo pensaba que ser buena persona significaba decir que sí a todo. Si alguien necesitaba dinero, yo se lo prestaba. Si alguien necesitaba ayuda, yo dejaba todo para ayudar. Si alguien tenía problemas, yo trataba de resolverlos. Pero Eduardo se dio cuenta de que esta forma de ayudar no estaba realmente ayudando a nadie. Me di cuenta, me explicó, de que cuando siempre rescatas a las personas, las vuelves dependientes. No aprenden a resolver sus propios problemas. Un día, un vecino le pidió dinero prestado por quinta vez en el año. Eduardo le dijo, amigo, te he prestado dinero varias veces y veo que sigues teniendo los mismos problemas. En lugar de prestarte dinero otra vez, ¿qué te parece si te ayudo a hacer un presupuesto para que puedas manejar mejor tus gastos? El vecino se molestó y le dijo que era tacaño. Pero Eduardo mantuvo su posición. Le expliqué, me contó, que yo lo quería ayudar de verdad, no solo darle una solución temporal. Meses después, el vecino volvió a agradecerle a Eduardo, porque había aprendido a manejar mejor su dinero y ya no necesitaba pedir prestado constantemente. La generosidad inteligente, me explicó Eduardo, es ayudar a las personas a crecer, no mantenerlas dependientes. Cuando practicamos la generosidad inteligente, las personas valoran más nuestra ayuda porque saben que es genuina y que viene de un lugar de abundancia, no de necesidad. Amigos, estamos llegando a la parte más importante de este video, donde voy a revelarles el secreto principal que hace que las personas no puedan evitar buscarnos. Pero antes,
quiero pedirles algo. Si este contenido les está ayudando a entender mejor cómo funcionan las relaciones humanas desde la perspectiva estoica, por favor compartan este video. Sé que tal vez piensan, ¿para qué voy a compartir esto? Es mi secreto. Pero la verdad es que el conocimiento se multiplica cuando se comparte, y entre más personas apliquen estos principios, mejor será el mundo para todos. También, si tienen alguna pregunta específica sobre cómo aplicar estos principios en su vida diaria, déjenla en los comentarios. Leo todos los comentarios y trato de responder a la mayoría. Su participación hace que este canal sea una comunidad de aprendizaje mutuo. Y recuerden, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like al video si les está sirviendo y activen las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Recuerden que este conocimiento no es solo teoría. Son principios prácticos que pueden transformar sus relaciones si los aplican con constancia y autenticidad. Ahora sí, vamos con el secreto principal. El secreto supremo, la ausencia consciente. El principio de la ausencia consciente. Aquí viene el secreto más poderoso que descubrieron los estoicos sobre las relaciones humanas, la ausencia consciente. Pero ojo, no estoy hablando de hacerse el difícil o de jugar jueguitos mentales. Estoy hablando de algo mucho más profundo y auténtico. La ausencia consciente significa que nuestra presencia es tan valiosa y nutritiva que cuando no estamos, las personas genuinamente la extrañan. No porque seamos manipuladores, sino porque cuando estamos presentes, realmente añadimos valor a la vida de otros. Es como la diferencia entre el sol y una bombilla. La bombilla puede dar luz, pero cuando se apaga, no la extrañas mucho porque hay muchas otras bombillas. Pero cuando se oculta el sol, todo el mundo lo nota y lo extraña, porque el sol da algo único e irreemplazable. Pero para entender realmente este principio, necesito contarles una historia que cambió completamente mi perspectiva sobre las relaciones humanas. La historia completa de Doña Elena. Les voy a contar la historia completa de Doña Elena, una señora de 72 años que conocí en mi barrio. Elena había enviudado hace 10 años, y desde entonces vivía sola en una casa pequeña pero muy bien cuidada. Lo que más me llamaba la atención de Elena es que nunca parecía sola. Siempre tenía visitas, sus hijos la llamaban regularmente, sus vecinos pasaban a saludarla, sus nietos preferían ir a su casa que a cualquier otro lado. Pero Elena nunca andaba rogando por compañía, nunca se quejaba de soledad, nunca parecía necesitada de atención. Al principio pensé que Elena simplemente tenía suerte de tener una familia muy unida. Pero cuando comencé a observar más de cerca, me di cuenta de que había algo más profundo sucediendo. Elena tenía una rutina muy particular. Se levantaba temprano, cuidaba su jardín, leía, cocinaba, veía sus programas favoritos. No estaba constantemente disponible para todos. Si alguien llegaba a visitarla durante su hora de lectura, les decía con mucha amabilidad: «Qué gusto verte, mijo. Ahorita estoy leyendo, pero si quieres, puedes venir en la tarde y platicamos con calma». Al principio, algunos familiares se molestaron. ¿Cómo que no puede recibirnos? ¿Qué tiene que hacer? Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que cuando Elena sí los recibía, les daba toda su atención. No estaba distraída, no estaba pensando en otras cosas. Estaba completamente presente para ellos. Un día decidí preguntarle directamente cuál era su secreto. Elena me invitó a tomar café y me contó una historia que nunca olvidaré. «Mijo», me dijo, «yo no siempre fui así. Después de que murió mi esposo, pasé por una etapa muy difícil donde me aferraba a cualquier persona que me visitara. Yo no los dejaba irse. Los agobiaba con mis problemas, los hacía sentir culpables si no me visitaban seguido. ¿Y sabes qué pasó? Cada vez me visitaban menos». Elena me explicó que se había dado cuenta de que su necesidad desesperada de compañía estaba alejando a las personas que más quería. «Me di cuenta», me dijo, «de que cuando una persona está desesperada por atención, eso se siente. Y nadie quiere cargar con la desesperación de otros». Fue entonces cuando Elena decidió cambiar su enfoque.
En lugar de buscar desesperadamente la compañía de otros, se enfocó en desarrollar una relación rica consigo misma. Aprendió a disfrutar su soledad, a encontrar paz en sus actividades diarias, a estar completa sin depender de otros. Comencé a leer más, me contó, a cuidar mi jardín, a cocinar cosas que me gustaban, a ver películas que disfrutaba. Poco a poco, mi casa se convirtió en un lugar de paz para mí. Pero lo más importante que hizo Elena fue cambiar la calidad de sus interacciones. Decidí, me dijo, que si alguien me regalaba su tiempo, yo le iba a regalar toda mi atención. Nada de quejas, nada de drama, nada de cargas emocionales. Solo presencia genuina y amor. Elena también estableció límites claros sobre cuándo estaba disponible y cuándo no. Aprendí, me explicó, que cuando estás siempre disponible, las personas no valoran tu tiempo. Pero cuando tienes límites claros, cuando proteges tu espacio personal, entonces tu compañía se vuelve más valiosa. Y entonces, me dijo con una sonrisa, algo mágico pasó. Cuando ya no necesitaba que me visitaran, empezaron a visitarme más. Cuando ya no rogaba por atención, empezaron a buscarme más. Cuando ya no era la abuela necesitada y problemática, me convertí en la abuela sabia y tranquila que todos querían tener cerca. Elena me explicó que este cambio no fue inmediato. Tomó tiempo, me confesó. Al principio fue muy difícil no llamar a mis hijos todos los días, no aparecerme en sus casas sin avisar, no quejarme cuando no me visitaban. Pero poco a poco, aprendí a estar en paz conmigo misma. El resultado fue extraordinario. Elena se había convertido en alguien que las personas buscaban no por obligación, sino por genuino placer. Su compañía se había vuelto un regalo, no una carga. Los 4 pilares de la ausencia consciente. Los estoicos identificaron 4 elementos clave que hacen que nuestra ausencia sea genuinamente extrañada. 1. La autosuficiencia emocional. Cuando no dependemos de otros para nuestro bienestar emocional, nuestra compañía se vuelve un regalo, no una necesidad. Es como la diferencia entre alguien que te invita a cenar porque disfruta tu compañía versus alguien que te invita porque no soporta estar solo. Conocí a un señor llamado Arturo, de 58 años, que había desarrollado esta autosuficiencia emocional de manera extraordinaria. Arturo había pasado por un divorcio muy doloroso, y durante los primeros meses después de la separación, se aferraba a cualquier persona que le diera atención. Yo andaba como perro sin dueño, me confesó. Llamaba a mis amigos a cualquier hora, me aparecía en sus casas sin avisar, los agobiaba con mis problemas. ¿Y sabes qué pasó? Empezaron a evitarme. Arturo me contó que un día se dio cuenta de que se había convertido en el amigo problemático del grupo. Me di cuenta, me dijo, de que cuando llegaba a una reunión, la energía cambiaba. Todos sabían que iba a hablar de mis problemas, que iba a necesitar que me consolaran, que iba a ser una carga emocional. Fue entonces cuando Arturo decidió trabajar en sí mismo. Comenzó a ir a terapia, retomó viejas aficiones, se inscribió en clases de pintura, empezó a hacer ejercicio. Gradualmente, desarrolló una vida rica y plena que no dependía de otros. El cambio fue gradual, me explicó. Primero aprendí a estar solo sin sentirme miserable. Luego aprendí a disfrutar mi propia compañía. Finalmente, desarrollé una vida tan interesante que ya no necesitaba que otros me rescataran de mi soledad. Cuando ya no necesitaba que mis amigos me rescataran, me dijo, empezaron a buscarme de nuevo. Pero ahora era diferente. Ya no era el amigo problemático que necesitaba ayuda constante. Era alguien interesante, con quien daba gusto estar. 2. La presencia de calidad. Cuando estamos con alguien, estamos realmente ahí. No físicamente nomás, sino mental y emocionalmente. En nuestro mundo de distracciones constantes, esto se ha vuelto extraordinariamente valioso. Déjenme contarles sobre don Carlos, un señor de 61 años que había desarrollado esta habilidad de manera excepcional. Carlos trabajaba como vendedor de seguros, pero tenía una característica que lo distinguía de todos sus competidores. Cuando estaba contigo, realmente estaba contigo.
Mire, joven, me explicó Carlos, en mi trabajo he aprendido que las personas no compran seguros, compran confianza. Y la confianza se construye con atención genuina. Carlos me contó que había desarrollado el hábito de estar completamente presente en cada conversación. Cuando estoy con un cliente, me dijo, guardo mi teléfono, no pienso en otras citas, no me distraigo con nada más. Esa persona es lo único que existe en ese momento para mí. Esta presencia de calidad había convertido a Carlos en el vendedor más exitoso de su empresa. Pero más importante, había hecho que las personas lo buscaran no solo para comprar seguros, sino para conversar, para pedir consejos, para simplemente estar en su presencia tranquila. Las personas me dicen, me contó Carlos, que cuando hablan conmigo se sienten escuchadas de verdad. Y eso es algo que no encuentran en muchos lugares. 3. La contribución positiva. Cada interacción que tenemos con otros debe dejarlos en un mejor estado del que estaban antes. No necesariamente más felices, a veces la verdad duele, pero sí más claros, más centrados, más en paz. Conocí a una señora llamada Esperanza, de 64 años, que tenía esta habilidad de manera natural. Esperanza trabajaba como recepcionista en una clínica, y era increíble ver cómo los pacientes que llegaban estresados y preocupados salían de hablar con ella sintiéndose mejor. Esperanza no hacía nada extraordinario. Simplemente saludaba con genuina calidez, escuchaba con atención, y siempre encontraba algo positivo que decir sin ser falsa. Buenos días, señora. ¿Cómo está hoy? Ay, qué bonito color de blusa trae. Le queda muy bien. Mire, joven, me explicó Esperanza, yo aprendí que cada persona que llega aquí está pasando por algo difícil. Tal vez están enfermos, tal vez están preocupados por un familiar. Lo menos que puedo hacer es tratarlos con cariño. Pequeños gestos, pero que hacían que las personas se sintieran vistas y valoradas. Muchos pacientes pedían específicamente citas cuando Esperanza estaba trabajando. No es que yo resuelva sus problemas médicos, me confesó, pero sí puedo hacer que se sientan un poquito mejor mientras están aquí. 4. El respeto por los espacios. Sabemos cuándo estar y cuándo no estar. Respetamos los tiempos y espacios de otros, y esperamos que respeten los nuestros. Esto crea un equilibrio sano que hace que los encuentros sean más significativos. Esto es algo que muchas personas no entienden. Piensan que estar siempre disponible es una virtud, pero en realidad puede ser agobiante. Cuando respetamos los espacios de otros y también protegemos los nuestros, creamos un ritmo natural en las relaciones que las hace más saludables y duraderas. Conocí a un señor llamado Joaquín, de 66 años, que había aprendido esta lección de manera muy práctica. Joaquín tenía un grupo de amigos que se reunían regularmente para jugar dominó, pero había notado que uno de ellos, llamémoslo Pedro, siempre quería extender las reuniones más allá de lo acordado. Pedro era buena gente, me contó Joaquín, pero no respetaba los límites. Si quedábamos de jugar de 4 a 6, él quería seguir hasta las 8. Si quedábamos de vernos una vez a la semana, él quería vernos todos los días. Al principio, Joaquín y los otros amigos accedían por cortesía, pero gradualmente se dieron cuenta de que esto estaba afectando la dinámica del grupo. Nos estaba agobiando, me confesó Joaquín. Ya no disfrutábamos las reuniones porque sabíamos que Pedro no iba a respetar los límites. Fue entonces cuando Joaquín decidió hablar con Pedro de manera directa pero amable. Le dije, me contó, Pedro, nosotros te queremos mucho, pero necesitamos que respetes los horarios que acordamos. Cuando extiendes las reuniones, algunos de nosotros tenemos otros compromisos. Pedro se molestó al principio, pero eventualmente entendió el mensaje. Cuando empezó a respetar nuestros límites, me dijo Joaquín, las reuniones se volvieron mucho más agradables para todos. Y curiosamente, Pedro también empezó a disfrutarlas más porque ya no había esa tensión. La paradoja del deseo. Los estoicos entendían algo que la psicología moderna ha confirmado: deseamos más lo que no podemos tener fácilmente. Pero ojo, no estoy hablando de manipulación o de hacerse el difícil artificialmente.
Estoy hablando de algo mucho más profundo. Cuando tenemos una vida rica y plena, cuando tenemos intereses, pasiones, propósitos que van más allá de nuestras relaciones, automáticamente nos volvemos más interesantes y deseables. Es como el dicho mexicano, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero aquí es al revés, el que está despierto y activo en su propia vida, atrae a otros hacia él. Déjenme contarles sobre Doña Luz, una señora de 58 años que había aplicado este principio de manera extraordinaria. Luz había pasado por un divorcio después de 25 años de matrimonio, y al principio estaba devastada. Yo no sabía quién era sin mi esposo, me confesó. Toda mi vida había girado alrededor de él y de mis hijos. Cuando él se fue y los niños ya estaban grandes, me quedé completamente perdida. Los primeros meses después del divorcio, Luz se la pasaba en casa, deprimida, esperando que alguien la llamara o la visitara. Era patético, me dijo. Me la pasaba checando el teléfono, esperando que mis hijos me llamaran, rogándole a mis amigas que salieran conmigo. Pero un día, Luz se dio cuenta de que esta actitud no solo la estaba haciendo miserable a ella, sino que también estaba alejando a las personas que más quería. Me di cuenta, me explicó, de que me había convertido en una carga para todos. Nadie quería estar cerca de alguien tan necesitada y desesperada. Fue entonces cuando Luz decidió hacer un cambio radical. Se inscribió en clases de baile, retomó la pintura que había abandonado hace años, comenzó a viajar sola, se unió a un grupo de lectura, empezó a hacer trabajo voluntario. Al principio, me contó, lo hacía solo para distraerme del dolor. Pero poco a poco, comencé a redescubrir quién era yo como persona individual. Gradualmente, Luz desarrolló una vida tan rica e interesante que ya no tenía tiempo para estar deprimida o necesitada. Me di cuenta, me dijo, de que tenía tantas cosas que hacer, tantos lugares que visitar, tantas personas que conocer, que ya no tenía tiempo para estar esperando que otros me rescataran de mi soledad. El cambio en Luz fue notable. No solo se veía mejor físicamente, sino que irradiaba una energía y una confianza que atraía a las personas. Empezaron a buscarme, me contó, no porque me necesitaran, sino porque querían estar cerca de esa energía positiva que yo estaba irradiando. Incluso su exesposo comenzó a buscarla, pero para entonces Luz ya había decidido que merecía algo mejor. Me di cuenta, me dijo, de que cuando tienes una vida plena, ya no aceptas migajas de atención de nadie. El arte de la comunicación espaciada, desarrollado. Una de las técnicas más poderosas que aplicaban los estoicos era lo que podríamos llamar comunicación espaciada. Esto significa que no respondían inmediatamente a todo, no estaban disponibles las 24 horas del día, no se la pasaban mandando mensajes constantemente. Pero ojo, esto no era por desprecio o por hacerse los importantes. Era porque entendían que la comunicación de calidad requiere reflexión, y la reflexión requiere tiempo. Déjenme contarles sobre don Fernando, un señor de 61 años que conocí en un taller de carpintería. Fernando tenía una característica muy particular. Cuando alguien le mandaba un mensaje o lo llamaba, no siempre respondía inmediatamente. Pero cuando lo hacía, sus respuestas eran tan reflexivas y útiles que las personas valoraban enormemente su comunicación. Mire, joven, me explicó Fernando, antes yo contestaba todo al instante. Cualquier mensaje, cualquier llamada. Pero me di cuenta de que muchas veces respondía puras tonterías porque no me daba tiempo de pensar bien qué decir. Fernando me contó que había desarrollado el hábito de tomarse un tiempo antes de responder. No horas ni días, sino el tiempo suficiente para procesar lo que la otra persona le había dicho y pensar en una respuesta útil. Por ejemplo, me explicó, si alguien me manda un mensaje contándome un problema, yo no respondo inmediatamente con lo primero que se me ocurre. Me tomo unos minutos para pensar, ¿qué es lo más útil que puedo responder aquí? ¿Esta persona necesita consejos o solo necesita ser escuchada? ¿Cómo puedo añadir valor a esta conversación? Ahora, me dijo, cuando alguien recibe un mensaje mío, saben que he pensado cuidadosamente en lo que les estoy diciendo. Y créame, las personas notan la diferencia.
Esta práctica tenía un efecto doble. Primero, las respuestas de Fernando eran más valiosas y reflexivas. Segundo, las personas aprendían a valorar más su comunicación porque sabían que cuando Fernando hablaba, tenía algo importante que decir. Antes, me confesó, las personas me mandaban mensajes todo el tiempo porque sabían que yo siempre respondía inmediatamente. Pero esos mensajes eran superficiales, sin importancia. Ahora me buscan menos frecuentemente, pero cuando lo hacen, es para conversaciones realmente importantes. Amigos, estamos llegando a las partes finales de este video, pero antes quiero pedirles algo muy importante. Si sienten que este contenido les ha aportado valor, si creen que pueden aplicar estos principios estoicos en su vida diaria, por favor denle like al video y suscríbanse al canal. Pero más importante aún, pongan en práctica lo que han aprendido. El conocimiento sin acción es inútil. Empiecen poco a poco, con pequeños cambios en la forma como se relacionan con otros. Y recuerden, estos principios no son para manipular a nadie. Son para convertirnos en mejores personas, en personas que genuinamente añaden valor a la vida de otros. Cuando hacemos eso, la atención y el cariño llegan naturalmente. También quiero invitarlos a que compartan en los comentarios cuál de estos principios van a empezar a aplicar primero. ¿Qué cambio específico van a hacer en su vida después de ver este video? Me encanta leer sus planes y compromisos. Recuerden que este canal es una comunidad de personas que están comprometidas con su crecimiento personal. Su participación y sus experiencias enriquecen a toda la comunidad. Ahora, vamos con algunos ejemplos específicos de cómo aplicar estos principios. La transformación práctica, aplicando los principios. Cómo implementar la ausencia consciente en la vida diaria. Ahora que ya conocen los principios fundamentales, vamos a hablar de cómo aplicarlos de manera práctica en su vida diaria. Porque una cosa es entender la teoría y otra muy diferente es ponerla en práctica. Paso 1. Desarrollar una vida rica e independiente. Lo primero que necesitan hacer es desarrollar una vida que sea rica y satisfactoria por sí misma, sin depender de la validación o compañía constante de otros. Esto significa retomar viejas aficiones que habían abandonado, desarrollar nuevos intereses y pasatiempos, establecer rutinas que los nutran emocionalmente, crear espacios de soledad que disfruten genuinamente, trabajar en proyectos personales que les den propósito. Conocí a una señora llamada Remedios, de 54 años, que aplicó este principio después de que su esposo la dejó por una mujer más joven. Los primeros meses fueron devastadores, pero Remedios decidió usar ese dolor como combustible para su transformación. Decidí que si él no me quería, yo me iba a querer tanto que no iba a necesitar que nadie más me validara, me contó. Remedios se inscribió en clases de baile, retomó la pintura que había abandonado hace años, comenzó a viajar sola, se unió a un grupo de lectura. Al principio, me confesó, lo hacía solo para distraerme del dolor. Pero poco a poco, comencé a disfrutar genuinamente estas actividades. Me di cuenta de que había una parte de mí que había estado dormida durante años. En 6 meses, Remedios se había convertido en una persona completamente diferente. No solo se veía mejor físicamente, sino que irradiaba una confianza y una paz que atraía a las personas. Incluso su ex-esposo comenzó a buscarla, pero para entonces ella ya había decidido que merecía algo mejor. Lo más increíble, me dijo Remedios, es que cuando ya no necesitaba que alguien me rescatara, empezaron a aparecer personas de calidad en mi vida. Conocí amigos nuevos, tuve oportunidades de trabajo que nunca había imaginado, incluso conocí a un hombre que valora mi independencia. Paso 2. Practicar la presencia consciente. El segundo paso es desarrollar la habilidad de estar completamente presente cuando están con otras personas. Esto requiere práctica deliberada. Algunas técnicas prácticas. Guarden el celular cuando estén conversando con alguien. Hagan contacto visual genuino durante las conversaciones. Escuchen para entender, no para responder. Hagan preguntas que demuestren interés real en la otra persona. Eviten interrumpir o cambiar el tema abruptamente.
Don Esteban, un señor de 63 años que conocí en un café, me enseñó una técnica muy simple pero poderosa. Cuando alguien me está hablando, me dijo, yo me imagino que es la conversación más importante de mi día. ¿Y sabes qué? Muchas veces termina siendo cierto. Esteban me explicó que había desarrollado esta técnica después de darse cuenta de que sus conversaciones se habían vuelto superficiales. Me di cuenta, me contó, de que cuando hablaba con las personas, yo estaba físicamente presente pero mentalmente ausente. Estaba pensando en mis problemas, en lo que tenía que hacer después, en cualquier cosa menos en la persona que tenía enfrente. Decidí hacer un experimento, me dijo. Durante una semana, me comprometí a estar completamente presente en cada conversación, sin importar qué tan trivial pareciera. El resultado fue sorprendente. Las personas comenzaron a buscarme más, me contó Esteban. Me decían que se sentían realmente escuchadas cuando hablaban conmigo. Incluso conversaciones que parecían superficiales se volvían profundas y significativas. Esta práctica transformó completamente la calidad de las relaciones de Esteban. Las personas comenzaron a buscarlo más porque sabían que cuando hablaban con él, realmente los escuchaba. Paso 3. Establecer límites sanos. El tercer paso es aprender a establecer límites claros pero amables. Esto es especialmente importante para personas de nuestra edad, que muchas veces hemos desarrollado el hábito de decir que sí a todo. Algunas estrategias. Aprendan a decir no sin dar explicaciones largas. Establezcan horarios específicos para estar disponibles. No respondan inmediatamente a todos los mensajes. Protejan su tiempo personal como si fuera sagrado. Comuniquen sus límites con claridad y amabilidad. Doña Esperanza, una señora de 57 años, me contó cómo transformó su vida cuando aprendió a establecer límites. Antes yo era la que resolvía todos los problemas de la familia, me dijo. Cualquier hora del día o de la noche, ahí estaba yo. Pero me di cuenta de que no estaba ayudando a nadie, solo estaba creando dependencia. Esperanza me explicó que había llegado a un punto donde se sentía agotada y resentida. Mis hijos me llamaban a cualquier hora para que les resolviera problemas que ellos podían resolver solos, me contó. Mi hermana me usaba como su terapeuta personal. Mis vecinos me pedían favores constantemente. Un día me di cuenta, me confesó, de que me había convertido en la persona a la que todos acudían cuando tenían problemas, pero nadie me buscaba cuando querían compartir algo bueno. Esperanza comenzó a establecer límites claros. No atendía llamadas después de las 9 de la noche, no resolvía problemas que otros podían resolver por sí mismos, no daba dinero prestado sin condiciones claras. Al principio mi familia se molestó, me confesó. Me dijeron que me había vuelto egoísta, que ya no me importaban. Pero yo mantuve mi posición con amor pero firmeza. Les expliqué, me contó, que los quería mucho, pero que necesitaba cuidar mi propia energía para poder estar disponible cuando realmente me necesitaran. Gradualmente, la familia de Esperanza se adaptó a los nuevos límites. Se dieron cuenta, me dijo, de que cuando yo sí los ayudaba, era porque realmente lo necesitaban. Y empezaron a valorar más mi ayuda. Pero lo más importante fue el cambio en cómo las personas se relacionaban con Esperanza. Dejaron de verme como la solucionadora de problemas, me explicó, y comenzaron a verme como una persona con su propia vida e intereses. Casos prácticos de aplicación. Caso 1. Recuperando una amistad perdida. María Elena, de 52 años, había perdido la amistad de su mejor amiga después de una discusión tonta sobre política. Durante meses, María Elena trató de arreglar las cosas mandando mensajes, llamando, incluso apareciendo en la casa de su amiga. Yo estaba desesperada, me contó María Elena. Esta mujer había sido mi mejor amiga durante 15 años. No podía aceptar que nuestra amistad terminara por una discusión tan tonta. María Elena me explicó que había probado todo, mandar flores, escribir cartas largas pidiendo perdón, incluso hablar con amigos en común para que intercedieran por ella. Pero entre más la perseguía, me confesó, más se alejaba.
Llegó al punto donde me bloqueó de todas las redes sociales y le dijo a nuestros amigos en común que no quería saber nada de mí. Cuando María Elena aplicó los principios estoicos, cambió completamente su enfoque. Dejó de perseguir, paró de mandar mensajes y hacer llamadas constantes. Se enfocó en sí misma, comenzó a trabajar en sus propios proyectos y pasatiempos. Desarrolló paz interior, aceptó que no podía controlar la reacción de su amiga. Practicó la ausencia consciente, se volvió tan interesante y centrada que otros comenzaron a buscarla. Los primeros días fueron los más difíciles, me contó María Elena. Tenía que luchar constantemente contra el impulso de llamarla o mandarle mensajes. Pero cada vez que sentía esa desesperación, me preguntaba, ¿esto me está ayudando a mí o a ella? En lugar de obsesionarse con su amiga perdida, María Elena se enfocó en desarrollar otras amistades y en trabajar en sí misma. Se inscribió en un curso de fotografía, comenzó a hacer ejercicio regularmente, retomó la lectura. Me di cuenta, me explicó, de que había puesto toda mi felicidad social en una sola persona. Eso no era sano ni para mí ni para ella. Después de 3 meses, su amiga la llamó. «Te extraño», le dijo. «No sé qué pasó, pero siento que necesito hablar contigo». La amistad se recuperó, pero ahora era más fuerte porque estaba basada en respeto mutuo, no en necesidad. Lo más increíble, me dijo María Elena, es que cuando ella volvió, yo ya no era la misma persona desesperada que había perdido la amistad. Era alguien más centrada, más interesante, más independiente. Y eso hizo que ella me valorara más. Caso 2. Mejorando una relación familiar. Roberto, de 48 años, tenía una relación tensa con su hijo adulto de 25 años. Cada conversación terminaba en discusión porque Roberto siempre trataba de dar consejos no solicitados y controlar las decisiones de su hijo. Mi hijo y yo no podíamos hablar 5 minutos sin pelear, me contó Roberto. Yo siempre tenía algo que criticar, su trabajo, su novia, su forma de gastar dinero, su estilo de vida. Pensaba que era mi deber como padre guiarlo. Roberto me explicó que la relación había llegado a un punto crítico cuando su hijo le dijo que ya no quería verlo más. Me dijo que yo era tóxico, me confesó con dolor, que cada vez que hablaba conmigo salía sintiéndose mal consigo mismo. Aplicando los principios estoicos, dejó de dar consejos no solicitados, solo hablaba cuando su hijo le pedía opinión. Practicó la escucha empática, escuchaba sin juzgar ni tratar de arreglar todo. Respetó los espacios, no llamaba constantemente ni se aparecía sin avisar. Se enfocó en su propia vida, desarrolló intereses propios en lugar de vivir a través de su hijo. El cambio más difícil, me contó Roberto, fue aprender a morderme la lengua. Cada vez que mi hijo me contaba algo, yo tenía la respuesta perfecta, el consejo ideal. Pero aprendí a preguntarme, ¿me está pidiendo consejo o solo quiere que lo escuche? Roberto también trabajó en desarrollar su propia vida. Me di cuenta, me explicó, de que había puesto toda mi identidad en ser padre. No tenía hobbies, no tenía amigos propios, no tenía intereses más allá de mi hijo. Eso no era sano. Se inscribió en un club de ciclismo, retomó la guitarra que había abandonado hace años, comenzó a viajar con amigos. Desarrollé una vida tan interesante, me dijo, que ya no necesitaba vivir a través de mi hijo. El resultado fue sorprendente. Su hijo comenzó a buscarlo más, a pedirle consejos, a valorar su compañía. Papá, le dijo un día, no sé qué cambió, pero me gusta mucho más estar contigo ahora. Ya no siento que me estás juzgando todo el tiempo. Lo más increíble, me contó Roberto, es que ahora tenemos conversaciones reales. Él me cuenta cosas que nunca me había contado antes porque sabe que no lo voy a juzgar ni a tratar de controlarlo. Caso 3. Atrayendo nuevas relaciones. Carmen, de 59 años, se sentía sola después de su divorcio. Había intentado conocer gente nueva en aplicaciones de citas, grupos sociales, eventos de la iglesia, pero siempre terminaba sintiéndose desesperada y necesitada, lo cual alejaba a las personas.
Yo llegaba a cualquier evento social como si fuera mi última oportunidad de conocer a alguien, me contó Carmen. Hablaba demasiado, preguntaba demasiado, me mostraba demasiado interesada. Las personas lo notaban y se alejaban. Carmen me explicó que había desarrollado una actitud de escasez. Pensaba que como ya tenía 59 años, mis oportunidades de encontrar amor o amistad eran limitadas. Entonces me aferraba a cualquier persona que me mostrara un poquito de interés. Aplicando los principios estoicos, desarrolló autosuficiencia emocional, aprendió a disfrutar su propia compañía. Se volvió interesante, retomó viejas aficiones y desarrolló nuevas. Practicó la presencia consciente. Cuando conocía gente nueva, estaba genuinamente interesada en ellos. No mostró necesidad, se relacionaba desde la abundancia, no desde la carencia. El primer cambio que hice, me contó Carmen, fue dejar de ver cada evento social como una oportunidad de encontrar pareja. En lugar de eso, decidí ir simplemente para disfrutar la actividad. Carmen se inscribió en clases de cocina, se unió a un grupo de senderismo, comenzó a hacer trabajo voluntario en un refugio de animales. Por primera vez en años, me dijo, estaba haciendo cosas porque me gustaban, no porque esperaba conocer a alguien. Cuando dejé de buscar desesperadamente, me explicó, algo mágico pasó. Comencé a disfrutar genuinamente estas actividades. Y cuando disfrutas algo genuinamente, esa alegría se nota. Carmen comenzó a atraer naturalmente a personas de calidad. Las personas comenzaron a buscarme, me contó, no porque yo fuera la más bonita o la más joven, sino porque irradiaba una energía positiva que era contagiosa. No solo encontró nuevos amigos, sino que también conoció a un compañero que valoraba su independencia y fortaleza interior. Lo más increíble, me dijo, es que cuando finalmente conocí a alguien especial, yo ya no estaba desesperada por una relación. Estaba completa conmigo misma, así que la relación se convirtió en algo que añadía a mi vida, no algo que la completaba. Los errores más comunes y cómo evitarlos. Error número 1. Confundir desapego con indiferencia. Uno de los errores más comunes que veo es cuando las personas confunden el desapego estoico con la indiferencia fría. Piensan que ser estoico significa no sentir nada, no importarles nada, volverse emocionalmente distantes. Esto es completamente incorrecto. El desapego estoico no significa no sentir, significa no ser controlado por los sentimientos. No significa no importarle a las personas, significa no depender de ellas para su bienestar emocional. Conocí a un señor llamado Raúl, de 55 años, que cometió este error. Después de un divorcio doloroso, Raúl decidió que nunca más iba a necesitar a nadie. Pero lo que hizo fue volverse frío y distante con todos, incluyendo a sus hijos. Pensé que ser fuerte significaba no sentir nada, me contó. Dejé de expresar cariño, dejé de mostrar interés en los problemas de otros, me volví como una roca. Pensé que eso me protegería del dolor. Pero lo que logró Raúl fue alejar a todas las personas que le importaban. Mis hijos dejaron de buscarme, me confesó. Mis amigos se alejaron. Me convertí en una isla, pero una isla muy solitaria. Raúl tuvo que aprender la diferencia entre desapego sano e indiferencia destructiva. El desapego sano significa, te amo y me importas, pero mi felicidad no depende de ti. La indiferencia destructiva significa, no me importas para protegerme del dolor. Tuve que aprender, me explicó Raúl, que puedo amar profundamente sin ser dependiente, que puedo importarme por otros sin que eso me destruya emocionalmente si las cosas no salen como yo quiero. Error número 2. Usar los principios como manipulación. Otro error común es usar estos principios estoicos como técnicas de manipulación. Algunas personas piensan, si me hago el difícil, van a buscarme más. Pero esto es completamente contrario al espíritu del estoicismo. Los principios estoicos no son trucos para manipular a otros. Son herramientas para nuestro crecimiento personal auténtico. Cuando los usamos para manipular,
Las personas eventualmente se dan cuenta y se alejan. Doña Patricia, de 61 años, me contó cómo cometió este error con su hija adulta. Pensé que si dejaba de llamarla, ella me iba a buscar más, me dijo. Pero lo que hice fue crear un juego de poder que dañó nuestra relación. Patricia me explicó que había leído sobre hacérsela difícil y decidió aplicarlo con su hija. Dejé de llamarla completamente, me contó, esperando que ella se diera cuenta de mi ausencia y me buscara. Pero su hija interpretó este comportamiento como rechazo. Pensó que yo estaba enojada con ella, me confesó Patricia. En lugar de buscarme más, se alejó porque pensó que yo ya no quería tener relación con ella. Patricia tuvo que aprender que la ausencia consciente no es un truco para conseguir atención. Es el resultado natural de tener una vida rica y plena que no depende de la validación constante de otros. Tuve que explicarle a mi hija, me dijo, que no estaba jugando juegos con ella, que simplemente estaba aprendiendo a tener una vida más equilibrada. Y cuando lo hice desde un lugar auténtico, nuestra relación mejoró genuinamente. La transformación completa. El proceso de transformación interior completo. La verdadera transformación estoica no es solo sobre cambiar comportamientos externos. Es sobre una transformación interior profunda que cambia fundamentalmente cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el mundo. Esta transformación tiene varias etapas que quiero explicarles en detalle. Etapa 1. El despertar, semanas 1 a 4. Es cuando nos damos cuenta de que nuestros patrones actuales de relación no están funcionando. Puede ser después de una pérdida, un rechazo, o simplemente la realización de que no somos felices con nuestras relaciones actuales. En esta etapa, es común sentir resistencia, negación o incluso enojo. ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué no pueden cambiar los demás? Pero gradualmente, comenzamos a aceptar que lo único que podemos controlar es nuestra propia respuesta a las situaciones. Etapa 2. El aprendizaje, semanas 5 a 12. Es cuando comenzamos a estudiar y entender los principios estoicos. Leemos, reflexionamos, comenzamos a ver nuestras relaciones desde una perspectiva diferente. Esta etapa puede ser emocionalmente intensa porque comenzamos a ver patrones que habíamos estado repitiendo durante años. Es común sentir arrepentimiento por oportunidades perdidas, pero es importante recordar que este arrepentimiento es parte del proceso de crecimiento. Etapa 3. La práctica, semanas 13 a 26. Es cuando comenzamos a aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Esta es la etapa más difícil porque requiere cambiar hábitos profundamente arraigados. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en que aplicamos los principios perfectamente y momentos en que recaemos en viejos patrones. Esto es normal y esperado. La clave es la constancia, no la perfección. Etapa 4. La integración, semanas 27 a 52. Es cuando estos principios se vuelven parte natural de quienes somos. Ya no tenemos que pensar conscientemente en aplicarlos, se han vuelto parte de nuestra personalidad. En esta etapa, comenzamos a notar cambios significativos en cómo otros nos tratan. Las personas nos buscan más, valoran más nuestra compañía, respetan más nuestros límites. Etapa 5. La maestría, año 2 en adelante. Es cuando no solo aplicamos estos principios en nuestras propias vidas, sino que también podemos ayudar a otros a desarrollarlos. En esta etapa, nos convertimos en esa persona que otros buscan por consejo, por compañía, por la paz que irradiamos. Hemos completado la transformación de ser alguien que necesita a alguien que es necesitado. La historia completa de transformación de Don Alejandro. Permítanme contarles la historia completa de transformación de Don Alejandro, un señor de 62 años que conocí hace 2 años. Esta historia ilustra perfectamente cómo se ve una transformación estoica completa. Alejandro había pasado por un divorcio muy doloroso después de 30 años de matrimonio. Su esposa lo había dejado por un hombre más joven, y Alejandro se sentía completamente destruido. «Mire, joven», me dijo cuando lo conocí, «yo no sabía ni quién era sin mi esposa.
Toda mi identidad estaba basada en ser su marido. Cuando ella se fue, me quedé vacío. Etapa 1. El despertar, meses 1 a 3. Alejandro pasó por todas las etapas típicas del dolor: negación, ira, negociación, depresión. Trató de recuperar a su esposa con todos los métodos equivocados, rogándole, mandándole regalos, prometiendo cambiar, incluso amenazando con lastimarse. Hice todo lo que no se debe hacer, me confesó. Me humillé, me rebajé, perdí toda mi dignidad. Y entre más lo hacía, más se alejaba ella. Nada funcionó. Su esposa se alejó más, sus hijos comenzaron a preocuparse por su estado mental, y Alejandro se hundió en una depresión profunda. Fue en este punto más bajo cuando Alejandro tuvo su despertar. Un día me vi en el espejo, me contó, y no reconocí a la persona que estaba ahí. Me había convertido en alguien patético, desesperado, que daba lástima. Etapa 2. El aprendizaje, meses 4 a 9. Fue entonces cuando un amigo le recomendó que leyera sobre filosofía estoica. Al principio pensé que era pura teoría sin sentido, me confesó. Pero algo en esas ideas antiguas me llamó la atención. Alejandro comenzó a leer extensivamente sobre estoicismo. Leyó Meditaciones de Marco Aurelio, las cartas de Séneca, los discursos de Epicteto. Me di cuenta, me dijo, de que estos hombres habían sufrido mucho más que yo, pero habían encontrado una manera de convertir ese sufrimiento en sabiduría. Gradualmente, Alejandro comenzó a entender conceptos como la dicotomía del control y la autosuficiencia emocional. Empecé a entender, me explicó, que mi problema no era que mi esposa me hubiera dejado. Mi problema era que había puesto toda mi felicidad en manos de otra persona. Etapa 3. La práctica, meses 10 a 18. Comenzó a aplicar estos principios gradualmente. Dejó de contactar a su exesposa, se enfocó en desarrollar sus propios intereses, comenzó a ir a terapia. Los primeros meses fueron muy difíciles, me contó. Tenía que luchar constantemente contra el impulso de llamarla, de mandarle mensajes, de buscar excusas para verla. Alejandro se inscribió en un gimnasio, retomó la lectura, comenzó a viajar solo, se unió a un grupo de hombres divorciados. Poco a poco, me explicó, comencé a redescubrir quién era yo como persona individual. Etapa 4. La integración, meses 19 a 24. Los principios estoicos se volvieron parte natural de su forma de ser. Desarrolló una paz interior genuina y una confianza que no dependía de la validación externa. Me di cuenta, me contó, de que ya no necesitaba que mi exesposa volviera para ser feliz. Había desarrollado una vida tan rica y plena que su ausencia ya no me dolía. Alejandro comenzó a atraer naturalmente a personas de calidad. Sus amigos notaron el cambio, sus hijos comenzaron a respetarlo más, incluso conoció a nuevas personas que valoraban su nueva personalidad. Etapa 5. La maestría, año 2 en adelante. Alejandro se volvió alguien a quien otros buscaban por consejo. Su transformación era tan evidente que las personas querían saber su secreto. Lo más increíble, me dijo Alejandro, es que cuando ya no necesitaba que mi exesposa volviera, ella comenzó a buscarme. Pero para entonces yo ya había decidido que merecía una relación más sana. Alejandro eventualmente conoció a una mujer que valoraba su independencia y fortaleza interior. Esta relación es completamente diferente, me contó. Estamos juntos porque queremos estar juntos, no porque nos necesitamos desesperadamente. Los signos de una transformación exitosa. ¿Cómo saben si su transformación estoica está funcionando? Aquí están los signos clave que he observado en personas que han aplicado exitosamente estos principios. Ya no necesitan validación constante de otros, se sienten completos consigo mismos. Disfrutan genuinamente su propia compañía. La soledad ya no es algo que temen. Las personas los buscan más, no menos. Su compañía se ha vuelto más valiosa. Sus relaciones son más profundas y significativas, calidad sobre cantidad. Tienen una paz interior que no depende de circunstancias externas.
Son como una montaña en medio de las tormentas. Pueden manejar el rechazo sin que destruya su autoestima. Entienden que el rechazo no define su valor. Atraen naturalmente a personas de calidad, como atrae a Como. Ya no se sienten desesperados en las relaciones. Se relacionan desde la abundancia, no desde la carencia. Pueden establecer límites sin sentirse culpables. Entienden que los límites son necesarios para relaciones sanas. Su presencia tiene un efecto calmante en otros. Se han convertido en un refugio de paz. El impacto en todas las áreas de la vida. La transformación estoica no solo mejora las relaciones románticas. Tiene un impacto positivo en todas las áreas de la vida. En el trabajo, se vuelven líderes naturales porque las personas confían en su estabilidad emocional. No reaccionan exageradamente a las crisis, no se involucran en dramas de oficina, mantienen la calma bajo presión. En la familia, sus relaciones familiares mejoran porque ya no son la persona necesitada que agobia a todos. Se convierten en el ancla emocional de la familia, la persona a la que todos acuden cuando necesitan sabiduría. En las amistades, atraen amigos de mayor calidad porque ellos mismos se han vuelto personas más interesantes y centradas. Sus amistades se basan en respeto mutuo y crecimiento compartido. En la salud, la paz interior reduce el estrés y mejora la salud física. Duermen mejor, tienen menos ansiedad, su sistema inmunológico se fortalece. En el crecimiento personal, continúan creciendo porque ya no están estancados en patrones de necesidad y dependencia. Se convierten en estudiantes permanentes de la vida. Amigos, estamos llegando al final de este video, pero antes quiero hacer un llamado final a la acción. Si han llegado hasta aquí, es porque realmente están comprometidos con su crecimiento personal. Quiero que hagan 3 cosas específicas. Elijan un principio. De todo lo que hemos hablado, elijan un principio específico que van a empezar a aplicar mañana mismo. Escriban un compromiso. En los comentarios, escriban específicamente qué van a hacer diferente en los próximos 30 días. Compartan este video con alguien que crean que puede beneficiarse de estos principios. Recuerden que el conocimiento sin acción es inútil. Estos principios solo funcionan si los ponen en práctica. Amigos, hemos recorrido un camino largo pero necesario. Hemos visto cómo los principios estoicos, desarrollados hace más de 2000 años, siguen siendo increíblemente relevantes para nuestras relaciones modernas. Hemos aprendido que el secreto para que las personas nos busquen no está en perseguirlas, sino en convertirnos en alguien que vale la pena buscar. Y esto se logra desarrollando autosuficiencia emocional. No dependemos de otros para nuestro bienestar. Presencia consciente. Cuando estamos con alguien, realmente estamos ahí. Fortaleza interior. Somos un refugio de calma en medio de las tormentas. Ausencia consciente. Nuestra presencia es tan valiosa que se extraña cuando no estamos. Comunicación espaciada. Nuestras palabras tienen peso porque las pensamos antes de decirlas. Inversión emocional inteligente. Sabemos dónde y cómo invertir nuestra energía emocional. Misterio auténtico. Mantenemos profundidad que otros pueden descubrir gradualmente. La aplicación práctica. Pero recuerden, esto no es algo que se logra de la noche a la mañana. Es un proceso, un camino de crecimiento personal que requiere paciencia, práctica y, sobre todo, autenticidad. No se trata de fingir ser alguien que no somos. Se trata de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando hacemos eso, cuando realmente trabajamos en nuestro crecimiento interior, las personas lo notan, lo sienten, y naturalmente quieren estar cerca de esa energía positiva. El compromiso personal. Quiero que hagan un compromiso conmigo y consigo mismos. Elijan uno de estos principios, solo uno, y comprométense a aplicarlo durante las próximas 2 semanas. Puede ser desarrollar una afición que los haga sentir completos. Practicar estar completamente presentes en sus conversaciones. Establecer un límite sano que han estado evitando. Tomarse tiempo para reflexionar antes de responder mensajes importantes. Dejar de perseguir a alguien que no los valora. Solo uno.
y obsérvenlo durante 2 semanas. Vean cómo cambian no solo como otros los tratan, sino cómo se sienten consigo mismos. La invitación a la comunidad. Este canal no es solo mío, es de todos nosotros. Es una comunidad de personas que quieren crecer, que quieren aplicar sabiduría ancestral a sus vidas modernas, que entienden que nunca es demasiado tarde para transformarse. Los invito a que suscríbanse al canal si no lo han hecho. Denle like al video si les ha aportado valor. Compartan este contenido con alguien que pueda beneficiarse. Comenten sus experiencias aplicando estos principios. Hagan preguntas sobre situaciones específicas. El recordatorio final. Como dijo Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Pero yo les digo, la mejor manera de ser amado es ser alguien que vale la pena amar. Y eso se logra trabajando en nosotros mismos, desarrollando esa fortaleza interior que los estoicos tanto valoraban. Así que ahí lo tienen, amigos. El secreto no tan secreto de por qué algunas personas son naturalmente magnéticas. No es magia, no es suerte, no es manipulación. Es sabiduría aplicada, crecimiento personal auténtico y la decisión consciente de añadir valor a la vida de otros. Si aplican estos principios con constancia y autenticidad, les garantizo que van a notar cambios significativos en sus relaciones. Las personas van a empezar a buscarlos más, a valorar más su compañía, a extrañarlos cuando no estén. Y recuerden, el objetivo no es que todos los quieran, sino que las personas correctas los valoren. Calidad sobre cantidad, siempre. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Que tengan un excelente día, y que la sabiduría estoica los acompañe siempre.